Bien, gloria a Dios. Vamos hoy a estudiar una porción de la palabra en Génesis 24. Quiero pedirles que me acompañen a Génesis 24. Génesis 24, para que lo busquen en sus Biblias. Vamos a estar ahí en ese momento histórico. Estamos ya cerrando este 2022, casi estamos a mitad de diciembre, increíble. Quedan, creo que aparte de 2 cultos, 18, 29 y se acabó el 2022. Un año que ha sido de mucho crecimiento para esta iglesia, gracias al Señor. Ha sido una gran bendición ver esta iglesia crecer en virtud, crecer en conocimiento y ver también cómo el Señor se ha movido a favor de muchos, cómo ha sido fiel hasta el día de hoy. Y es habitual en estas épocas de diciembre que las familias se reúnan, que nos reunamos en nuestros centros de trabajo a tener celebraciones y fiestillas, ¿verdad? Qué bonito, a mí me encanta, esta es la mejor época para mí del año por eso, porque el clima es perfecto, hay sol pero no hay calor, y porque es un momento en el que uno puede hacer un alto, volver a ver para atrás y ver cómo Dios ha estado en cada momento en nuestra vida, ha traído, ha quitado, pero siempre ha estado. Y en cualquier ámbito de nuestra vida, porque no somos seres aislados del mundo, podemos ver esto, porque Dios también se mueve en nuestros trabajos, se mueve en nuestros ámbitos familiares y en nuestra vida personal. Y Dios me traía a mí una palabra muy hermosa con un mensaje que he titulado La invitación a la gran fiesta. Ustedes saben que el pasaje de Génesis 24 habla de cuando Abraham envía a su siervo a buscarle una esposa a Isaac. Muchas veces es usado este pasaje para hablar del matrimonio y de la forma en que los que caminamos con Dios debemos actuar y cómo debemos confiar en Él para que traiga a esa pareja y esa persona con la que finalmente Él tiene dispuesto que nos unamos en matrimonio. Pero hoy quiero que tomemos una arista distinta, porque dice un viejo dicho por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Y eso se refiere a que en una imagen uno puede comprender muchas ideas muy complejas muy rápido. Y por eso el Señor nos habla en visiones y en sueños. Muchas veces el Señor te va a dar un sueño o una visión muy rápida, muy compleja, en la que te dijo muchísimas cosas, de muchos temas. Puede darte para ti y para alguien más, con una sola imagen. Y eso es lo que el Señor nos da en este pasaje, en estos pasajes. Entre Génesis 22, 23, 24, incluso 25 y 26, hay una imagen y una representación hermosa y maravillosa para nosotros. Imagínense, estamos hablando de hace miles de años. No existía el pueblo de Israel. No se había formado. Es decir, Dios no tenía un pueblo, tenía un hombre al cual Él había llamado de una vida sin Dios, una vida natural, y le había dicho: deja a tu padre y tu madre y ven a la tierra que yo te daré. Y dice la palabra que Abraham confió en Dios, creyó, y eso le fue contado como justicia, esa fe. Porque no le cuestionó, no, primero dígame a dónde me va a llevar y dígame qué hay ahí, porque yo no me voy, o sea, no. Él creyó y dejó a su padre y se fue. Y el Señor le dijo: hay justicia en tu fe. Y cuando llegamos al capítulo 22, vamos a ver a un Abraham que fue creciendo en fe, porque tuvo sus momentos de incredulidad. Recordarán ustedes por ahí el capítulo 15, que el Señor viene y
se le aparece a Abraham y Abraham le dice, Señor, ya yo no tengo un hijo. Qué bonito todo lo que me vas a dar y todo, pero yo no tengo a quién heredarle. Finalmente esto lo va a heredar mi siervo, Eliezer de Damasco. Y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, pero él lo cree, él lo recibe. Y vemos después que pasa algún tiempo, algunos añitos, y no llega el hijo, ¿verdad? Y después viene Sarai, antes de que Dios le cambie el nombre, se pone creativa, le sugiere a Abraham que conozca a Agar, su esclava egipcia, y a Abraham le parece una maravillosa idea ayudarle a Dios, porque tal vez a Dios se le ha trazado la promesa y voy a hacerlo a mi manera. Y nace Ismael. ¿Ok? 13 años pasan para que Dios vuelva a donde Abraham y le diga, en un año te voy a dar a Isaac, tu hijo, sobre el cual yo te bendeciré. ¿Ok? ¿Me siguen? Estoy haciendo un recuento histórico para que nos ubiquemos en qué momento estamos, ¿verdad? Entonces, en ese momento cuando Dios viene y le dice a él que le va a dar a Isaac, hay un poco de incredulidad en su corazón, porque él ya está muy viejo, ¿verdad? Y dice la palabra que él se ríe por dentro. Estoy muy viejillo y mi esposa ni se diga, ¿verdad? O sea, somos dos ancianos. Sara se ríe. Y al año se cumple la promesa y viene Isaac, ¿ok? Y esta promesa tan hermosa y maravillosa nos representa a nosotros, obviamente, en este pasaje o en este contexto, ¿a quién? Al heredero, ¿no? A Jesús. ¿Me van siguiendo? Ok. Abraham, en estos pasajes de Génesis 22, 23, representa al Padre, representa a Dios. Dice la palabra que Abraham, Dios lo había prosperado en todo. Lo había llevado y lo había bendecido en todo, y todo lo que tenía se lo había dado a Isaac. ¿Ok? Pero antes de llegar ahí, estamos en el capítulo 22, que es un momento cúspide para Abraham, porque es cuando Dios le dice, sube al monte de Moriah y ofréceme a tu hijo en sacrificio. Imagínese usted lo que es esperar por años una bendición, un heredero, y tener que subir un monte al que usted va a tener que poner a su hijo y sacrificarlo para Dios. Y Abraham toma a Isaac, lo lleva a ese monte, y dice la palabra que justo cuando levanta su mano, se oye una voz del cielo y le dice, Abraham, no atentes contra el niño, porque yo proveeré. Y él alza la vista y ya sabemos la historia, ¿verdad? 2000 años después, en ese mismo monte, hay una ladera que se llama el Gólgota, el Calvario. 2000 años después, Dios iba a llevar a Jesús, su hijo, a ese lugar donde la fe de Abraham fue probada, para que su hijo fuese crucificado por nosotros. ¿Me siguen? Esa es la representación del capítulo 22. El capítulo 22 representa el sacrificio que iba a hacer Dios Padre por toda la humanidad al poner a Jesús en la cruz, para que por su sangre y por su muerte en la cruz, todos los pecados y nuestra naturaleza pecadora fuera limpiada. Porque entonces él vería que por el pecado de Adán, todos caímos y fuimos destituidos de la presencia de Dios, pero por el sacrificio de su Hijo Jesús, todos fuimos restituidos en Jesús. ¿Me siguen?
¿Por qué la sangre? Bueno, ya se ha hablado, ya sabemos que la sangre es la moneda espiritual, como nos ha explicado el pastor Gustavo. Esa sangre limpiaba el pecado, satisfacía la demanda de la muerte que entró cuando Eva y Adán pecaron. Capítulo 22. Pero ahora vamos a un momento muy hermoso, que es el capítulo que nos ocupa hoy. ¿Ok? Antes de eso quiero hablar del capítulo 23. Cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, vamos a ver que habla de la muerte de Sara. Sara ya está muy anciana y fallece. Y dice la palabra que, bueno, hay toda una historia. Abraham la toma y la lleva y compra un campo para darle sepultura. Y este pasaje, este capítulo 23, es una representación de lo que habría de suceder con quién, con el pueblo de Israel después del sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a ser incapaz de cumplir la ley. ¿Me siguen hasta acá? En el capítulo 23, Sara, que es la madre de Israel, muere justo después de que Isaac es ofrecido en sacrificio, pero es renacido también en un sentido espiritual, porque Abraham no lo mata efectivamente, él vive. Y en el capítulo 23, esto es profundo porque es teológico. En el capítulo 23, la muerte de Sara representa la muerte a la que conduce ¿qué? La ley. Vean lo que dijo Romanos 9, Pablo. Pero los hijos de Israel, Romanos 9:31, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Todo aquel que confiara y creyera en Jesús iba a tener vida, no iba a ser avergonzado. Pero todo aquel que no reconoció a Jesús y no creyó en su mensaje y en la buena noticia de su testimonio, estaba condenado a muerte. Porque es imposible llegar a Dios por medio de la ley. La ley que trajo Moisés, y ahora vamos a ver cómo esto se representa en el pasaje que estudiamos, tenía como único propósito demostrarnos a nosotros que somos pecadores y que no hay nada que usted y yo podamos hacer para ser buenos, para agradarle a Dios o para cumplir algo tan simple como los 10 mandamientos. Es imposible. Y no nos podemos engañar. Y aquí está, hace miles de años, Dios diciéndonos, es imposible vivir en tus propias fuerzas. Es imposible llegar a mí por tus buenas obras, por tus buenas motivaciones, por tus buenos actos. Es imposible. Porque Dios, la justicia de Dios decía, si usted falla en un mandamiento, falló en todos. Es pecador. Y cuando Jesús viene, encuentra un pueblo lleno de fariseos, maestros de la ley, conocedores de las Escrituras, que se jactaban en público de ser los que conocían y los que estaban cerca de Dios, pero con un corazón lejos de Él, porque Dios veía la hipocresía en el corazón de ellos.
Y cada vez que podía los confrontaba y les hacía ver cómo ellos, todo lo que hacían era para satisfacer su propia carne, su ego, su orgullo, su soberbia intelectual, y cómo eran incapaces de cumplir con la ley. Ese era todo el propósito. ¿Ok? Ok. Vamos entonces al capítulo que nos ocupa. Dice el capítulo 24. Vamos a leer la palabra. Dice, Abraham, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente por cualquier cosa. Dice, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día, Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo y jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de las mujeres cananeas, sino que vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Ok. Vamos a hacer una pausa aquí. Abraham para este momento ya es adulto, es grande, ha sido bendecido en todo. Dios lo ha llevado a llamarlo amigo. Él ha caminado en fe, su fe ha incrementado, se ha hecho rico, sus terrenos se han ensanchado y tiene un hijo que es la promesa de Dios, el cual es su legítimo heredero. ¿Ok? De ahí que Mateo nos dice, busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás, ¿verdad? Todas las demás cosas nos serán añadidas. Abraham se preocupó por caminar con Dios y Dios le fue añadiendo y le fue añadiendo y le fue añadiendo. Y cuando llegamos a este pasaje, encontramos dos personajes centrales que quiero que hoy extraigamos, que representan, hablábamos de las imágenes, ¿verdad? ¿Qué tenemos en la historia? Un siervo. ¿Qué representa el siervo para nosotros hoy en día? El Espíritu Santo. Dice que es el siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa. El siervo en este pasaje bíblico representa la obra del Espíritu Santo hoy en día, en nuestra realidad. Es el Espíritu Santo cuando Jesús muere, el velo se rasga y el Espíritu Santo es liberado del lugar santísimo donde estaba en el templo. Se viene el terremoto y es liberado. Y después viene Pentecostés. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. La promesa que Dios, Jesús, les había hecho, de que iba a mandar ¿a quién? A su ayudador. Y vemos aquí un siervo, el más antiguo, el que gobierna sobre todo en la casa del Padre, al cual el Padre le hace hacer un juramento. Y dice algo muy particular, que es poner su mano debajo del muslo. ¿Cómo no distraerse con una pequeña tan preciosa? Es mi sobrina, para mucho orgullo. Y le doy gloria a Dios por esta pequeña. Gracias, Señor. Dice la palabra que Abraham le hace poner la mano debajo del lomo. Y lo que se acostumbraba es que usted se sentaba en la mano y eso significaba que usted se sometía a la autoridad. Le dejaba caer todo el peso. Y eso era simbólico de un juramento con un peso muy fuerte. Porque aquí estamos viendo la misión y la obra que Dios le encomendó al Espíritu Santo.
ir a buscar una esposa para su hijo. ¿Quién es el hijo en esta historia? Isaac. Isaac para nosotros es un prototipo, una representación de Jesús. Y en muchos aspectos Isaac fue como Jesús, porque dice la palabra que él nació siendo rico. Y su papá ya era millonario, era rico. Y dice la palabra que Ismael y Agar se burlaban de él cuando era pequeño. Se refiere a Egipto. Y dice que además cuando Abraham lo lleva al monte de Moriah, él nunca le dijo nada. Él fue callado. La única pregunta que Isaac le hizo a Abraham cuando lo llevaba para ser sacrificado en el monte fue: papá, tenemos el fuego, tenemos la leña y el cordero. Y Abraham le dice: Dios proveerá. Jehová Jireh. Y después es puesto ahí, pero no leemos en la palabra un Isaac increpando al padre, reclamándole por haberlo puesto ahí. Usted se imagina lo que es que su padre lo acueste y levante un machete y esté a punto de abrirlo a usted en dos mitades, como se hacían los sacrificios. Bueno, yo calculo que yo me hubiera puesto muy bravo con mi tata si me hace eso, ¿eh? En términos coloquiales, Isaac guardó silencio. Así como nuestro maestro guardó silencio mientras era llevado a la cruz. Son muchos los paralelismos de Isaac. Si nos vamos más adelante, vamos a ver en el capítulo 26 que Isaac lo que hizo fue caminar sobre las obras de su padre. Es decir, usted lee Isaac y usted no va a ver que él hizo cosas tan increíbles o sorprendentes como las que hicieron Moisés y David. No. Él lo que hizo fue destapar los pozos que había abierto su padre y que los filisteos habían tapado cuando murió Abraham. Tiene todo un significado y es algo muy hermoso. Pero eso fue todo lo que él hizo. Destapar pozos, destapar los pozos y establecerse ahí. Así como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, vino a la tierra a hacer únicamente y exclusivamente lo que el Padre le dijo. Lo que veo hago, lo que escucho digo. Ni más ni menos. Aún cuando estaba en el monte de More, a punto de ser crucificado, en el monte, llorando en esa noche previa a ser entregado a la guardia, Jesús clama al Padre y le dice: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y yo quiero que notemos algo muy bonito ahí, porque no es solo que Dios o Jesús viene y le dice: Señor, si es posible, alguna otra forma. No, es que Jesús reconoce en ese momento que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Y Él solo va a ir a ese madero si es la voluntad del Padre. Él ya sabe que el Padre lo había llamado a eso, que el Padre lo había mandado a la tierra a hacer eso. Pero aún en la hora antes, Él le dice: es tu voluntad, Señor. Porque si no es tu voluntad, no lo hago. Lo hago porque es tu voluntad. Y este clamor no es porque tengo miedo, porque yo vengo a hacer tu voluntad. Sé que voy a pasar por algo espantoso, horrible, fuerte, pero lo que realmente me preocupa no es que hay clavos que van a perforar mis huesos, que voy a recibir castigo, humillación, que todo el peso del pecado de la humanidad va a ser depositado por mí y ser constituido maldición. Es si estoy haciendo tu voluntad o estoy yo haciendo mi propio camino. Esa era en el fondo su inquietud.
Entonces, vemos acá cómo tenemos un Espíritu Santo cuya misión es traer de vuelta a la esposa. Y que, vamos a seguir leyendo, que es otro de los personajes que entra en escena. Pero dice el versículo 5, ¿me siguen? El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solamente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de mí y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Y viene el versículo 8, que es central. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás mi hijo allí. Nos damos cuenta aquí cómo el Espíritu Santo tiene una instrucción del Padre de respetar tu libre albedrío. El Espíritu Santo va a tocar en tu corazón cuantas veces sea necesario. Él va a venir, te va a llamar y te va a decir, el Señor te está invitando a una gran fiesta, a las bodas del Cordero. Él te está llamando a que seas parte del reino del cielo. Porque si hay algo que es un eje central en el Antiguo Testamento y en la historia del pueblo, ¿qué era? Era la tierra. Todo lo que se trataba era de llegar a una tierra prometida. Pero el eje central en el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos es el reino de los cielos. Porque nosotros sabemos que nosotros no vamos a tener una eternidad en esta tierra, sino que seremos llevados a un reino espiritual distinto. Hasta que se me eriza la piel de pensar. Y cuando leemos en Apocalipsis lo hermoso y maravilloso que va a ser ese momento, a mí me llena de alegría y de gozo y de expectativa. Saber que Dios algún día nos llevará a un lugar donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay lucha contra el pecado, no hay adicciones, no hay infidelidad, no hay traición, no hay mentira, no hay maldad. Es única y exclusivamente Dios, sus ángeles y su iglesia, unidos como uno solo en un matrimonio. Pero el Señor dice en su palabra, si usted no quiere, tranquilo, no se preocupe. Yo le hago la invitación respetuosamente, amorosamente, le digo, deje lo que tiene que dejar, transforme lo que tiene que transformar, para que venga y disfrute. Pero yo no voy a obligar a nadie, porque esto, dice aquí, si alguna no quiere venir, está librado del juramento. Y de ahí que el Espíritu Santo, si tú lo rechazas, si hay incredulidad, tiene que echar para atrás. Si no crees en el mensaje, si tu intelecto es más fuerte que la fe, el Espíritu Santo va a refrenarse. ¿Me siguen? Versículo 9. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo del Señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Versículo 10, otra cosa maravillosa, otra representación linda que encontramos aquí para que se la lleven hoy como un pensamiento. Después tomó 10 de los camellos ¿de quién? De Abraham. Tomó 10 de los camellos. ¿Qué se representará con 10 camellos? Y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte del Señor.
y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Y una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, que era el hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Ok. Pareciera que esos 10 camellos están ahí como un dato histórico sin importancia, pero tiene una representación para nosotros. Los 10 camellos representan los 10 mandamientos que Dios Padre iba a dar a Moisés para que él los trajera al pueblo de Israel y que entonces el pueblo de Israel tuviera conciencia de que eran malos y de que eran pecadores. Porque recordarán que antes de ese momento ellos vivían en la esclavitud en Egipto. Y el pueblo de Israel se formó durante 400 años de historia en la esclavitud. Imagínense lo que pudo haber permeado la cultura egipcia en ellos. Una cultura que era, digamos, creyente de muchas deidades, cada una de las cuales está representada, ya sabemos, en las plagas, cómo Dios los humillaba, ¿verdad? Porque ahí idolatraban las ranas, tome. ¿Quieres ranas? Tome. Moscas, tome. Todo lo que ellos idolatraban. El Nilo. Lo que usted quiera. Pero lo interesante es cómo esos 10 camellos, que son animales de carga, representan la ley que Dios le iba a dar al pueblo. Esa era una ley que lo que vino a darles a ellos fue, ¿qué? Conciencia. Conciencia. Para que ninguno se creyera mejor que otro, ni más justo que otro, ni superior al otro. Para que entendieran que eran incapaces de llamarse buenos. Por eso Jesús dice, bueno solo es Dios. Ustedes no son buenos. Vemos aquí entonces cómo la obra del Espíritu Santo para traer esta iglesia empezó llevando 10 mandamientos, trayendo la ley, una ley cuyo único fin era mostrarnos lo malo que somos. Porque cuando yo repaso los 10 mandamientos, todavía digo, no. Tengo que reconocer que soy justificado por la sangre de Jesús. Pero no porque soy muy carga. Y no porque no soy pecador. Porque basta con leer los 10 mandamientos. No codicies la casa de tu prójimo. O usted cuando pasa ahí por Villarreal nos dice, qué belleza de casas. Estoy dando un ejemplo. Cada quien tenemos nuestras áreas, nuestras debilidades. Basta ver los 10 mandamientos para que usted se dé cuenta que es imposible cumplirlos a cabalidad. El único que pudo cumplir eso fue Jesús. Dice entonces, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo juicio de Dios. Oiga qué fuerte. Para que todos callen y caigan. Por eso cuando Dios se para frente a ellos y les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Callados. Callados. Todos para la casita. Porque la sabiduría del Espíritu Santo en Jesús los confrontó con la ley y los hizo comprender lo malo que era. Ellos sabían que no cumplían con todo. Y dice en el versículo
20 de este pasaje de Romanos. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que exige la ley, pues la ley sirve para reconocer el pecado, lo que estamos hablando, ¿cierto? Ok. Ahora, hay algo muy lindo aquí, y es que el siervo lleva a los camellos y hace que se arrodillen los camellitos alrededor de un pozo. Alrededor de un pozo. Y esto tiene que ver con que la única forma de satisfacer las demandas de la ley es yendo nosotros a beber del agua viva. Por eso, y conectando este pasaje con el pasaje de Jesús y la samaritana, cuando ella llega y está Jesús ahí, le dice, dame de beber. Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos entonces como la única forma en que nosotros, siendo pecadores, necesitamos ir al pozo y encontrar el agua de vida eterna. Es solo cuando nos arrodillamos en ese pozo que podemos ser saciados, porque el Espíritu Santo trae esa agua de vida que es Jesús y empieza a cambiar circunstancias. Empieza a renovar tu ser, a transformar lo que solo Dios puede transformar, que es el corazón. Porque al final el problema de la humanidad, del mundo entero, ¿cuál es? Es un problema del corazón. El problema no se resuelve con filosofía, no se resuelve con economía, no se resuelve con psicólogos, no se ha resuelto. Y usted va a escuchar allá afuera que mucha gente dice, pero Jesús vino y todo sigue igual. No sigue igual. Usted cree que sigue igual porque no conoce a Jesús. Pero yo conozco a Jesús y sé que no sigue igual porque mi corazón se transformó cuando vine a Jesús. Porque el Luis que soy yo hoy en día no es el mismo Luis que era hace 10 años. Porque el Luis que yo soy hoy en día se avergüenza del Luis que fui durante 33 y pico años. Y le doy gracias a Dios porque veo su misericordia en cada etapa de mi vida desde que fui niño. Y sé que Él fue fiel a las oraciones de mi madre y de mi padre. Pero sé que ese viejo hombre ya murió en la cruz y ya no existe. Y me libero de toda culpa. Desearía no haber vivido nunca eso, pero fue el camino que me llevó a Él. Y hoy en día puedo decir, Padre, gracias, porque ese hombre no existe más. Porque todo fue llevado a ese madero. No significa que esta carne no es pecadora, claro que sí. Claro que sí. Por eso tiene que venir después la hora del Espíritu Santo para llevarme a beber del pozo del agua viva que empiece a transformarme. Amén. Y aquí es donde vienen las palabras esas fuertes de Jeremías, que dijo el profeta Jeremías, describió mucho esta condición. En Jeremías 2 dice, mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen aguas. ¿Cuántas veces andamos nosotros ahí cavando cosas que no retienen? Angustiados y afanados con el día a día y el trabajo y la cosa y el ahorro y voy a abrir un CDP y el seguro y la cuenta y el trabajo y el éxito y el estatus, los títulos, voy a hacer una maestría y un técnico y voy a hacer 3, 4, 5 profesiones y yo disparo para todos lados y soy el más carga. Y tu vida espiritual por el suelo. Puedes estar prosperado y bendecido, pero la vida espiritual, ahí va.
cuando vuelves a ver atrás tienes que decir, Dios es misericordioso conmigo, de verdad. Y no lo digo para cargar aquí a nadie ni caerle a nadie, porque yo soy el primero que me pongo en la lista y digo, no, definitivamente tengo que reconocer que muchas veces no he llegado a la cita con mi Padre Celestial. Se los dije hace unos días que me tocó dar un mensaje, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo me regañó todo porque me levanté a las 4 de la mañana a ver un partido del Mundial. Es que era la Cele. Pero cuando es, levántese a orar a las 4 de la mañana, uy, qué frío que hace ahora en diciembre, es más difícil. Voy a orar aquí cobijadito así. Uy, no, voy a meter las piernas en estas chanclas. Uy. Y cuando usted se da cuenta, se durmió. Cuando usted, cuesta acabar y beber en ese pozo, cuesta estar arrodillado. No es algo que es fácil, porque ahí es donde viene que la disposición de la novia de caminar hacia el novio, de ir en pos del novio. Porque en el camello no venía Isaac. La novia tenía que ir a donde el novio. Más de uno me ve con ojos así como los míos, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, de más está decir que Rebeca, bueno, sigamos leyendo para no hacer el spoiler. Dice, vamos al versículo 12. Ok, dice, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró, ¿verdad? Te ruego que me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente, yo diré a una de ellas, por favor dame de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hija de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, deme de beber un poco de agua a su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro, le dio de beber. Después de darle de beber, le dijo, también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Bien, hagamos una pausa ahí, nada más para que nos llevemos unos pensamientos adicionales. Ya casi terminamos, aguánteme un poquito, yo sé que hace calor, oremos para que Dios nos mande un aire acondicionado, así que sígame aquí porque esto es una parte muy linda. Evidentemente Rebeca representa ¿a quién? Nosotros, a la iglesia de Cristo. La esposa es una esposa que es traída de un país lejano, ¿verdad? Vea qué lindo como la describe el Señor en su palabra. Rebeca era muy hermosa, dice. Eso es en referencia a la iglesia. Era muy hermosa. Y dice que Rebeca le da de beber a los camellos y le da de beber a él. Es decir, Rebeca es receptiva. Ella muestra una iglesia que es receptiva a la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trae, ella viene y es receptiva a esa demanda. El Espíritu Santo pide integridad,
pide pureza, pide justicia, pide que seas y camines como caminó Jesús. Te pone la barra muy arriba y tú dices, Señor, con tu Espíritu Santo aquí voy. Voy a tratar, voy a intentarlo, necesito que me ayudes. Eres receptivo. Pero no solo eres receptivo a esas demandas del Espíritu Santo hacia ti, sino que además llevas a otros de beber el agua de vida. Llevas a otros esa gracia maravillosa. Y qué lindo es ver en este versículo cómo dice que cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. Como cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, sobre la iglesia, y la iglesia se dispone, ¿qué nos trae? Nos trae unos presentes maravillosos que se llaman dones espirituales. Nos equipa y nos empieza a adornar de cosas lindas. Por eso cuando usted empieza a acercarse a Dios y Dios empieza a trabajar en su corazón, usted empieza a tener una óptica y una perspectiva distinta. Usted se vuelve más sensible, su corazón es más sensible, más receptivo, y empieza a brotar en usted un agua de vida que no es más que Jesús. Y empieza usted a transformarse genuinamente. Porque una cosa es que yo pretenda ser humilde, y que yo pretenda ser un santulón, y pretenda ser un bodando a dos, y cuando dicen que hay que regalar, soy el primero que me tiro aquí yo. 3, deme 4 chiquitos. Y otra cosa son las verdaderas obras de fe. Cuando el Señor me llama a caminar en fe y a hacer sus obras de justicia y a seguirle creyendo en el desierto, a seguir confiando cuando parece que se me viene el mundo encima, cuando el enemigo me tiene prensado, cuando mi matrimonio no anda bien, cuando mi trabajo no anda bien, mi empresa no va bien, oro y no me contesta, pido y no recibo, veo que todo el mundo le dan y a mí no. ¿Cómo está tu fe ahí? Porque solo si has recibido los dones espirituales vas a tener la revelación para entonces comprender que en medio de toda circunstancia el Señor es siempre fiel y siempre bueno. Y que cada cosa que pasemos por acá, cada prueba, tiene un propósito que es más grande a nuestra propia existencia. Usted puede imaginarse lo que es tener que llevar a su hijo a un monte para matarlo. Hace unos días tuvimos un tiempo de ministración de una persona que había sido abusada. Y una de las preguntas que se me clavó como una daga en el corazón fue, ¿dónde está la justicia de Dios para mí? Porque no estoy molesto, no siento odio, pero ¿dónde está su justicia? ¿Dónde está su bondad? Y eso es tan profundo, porque la bondad de Dios, la justicia de Dios, está siempre en su Hijo. Está siempre en la cruz. Y a veces aceptar que esa es la justicia de Dios no es la justicia que uno espera. A veces queremos venganza y retribución. Y el Padre te llama a perdonar y amar a tus enemigos. Esas son las obras de fe. Ese es el testimonio que la novia tiene que dar afuera.
Ok. Creo que estuvo pesado eso, así que me voy a adelantar un poquito. Lo voy a cortar. Ok. Vamos a ver en este pasaje, si ustedes siguen leyendo, que Rebeca sale espantada y se va para su casa y le cuenta a su hermano, a Labán, lo que ha sucedido, y entonces ella invita a pasar al siervo la noche. Y al día siguiente, el siervo de Abraham se levanta y le dice, bueno, todo muy rico, muy aseado, exquisito, el camello, pero tengo que volver. Y ellos le dicen, no, espérese que pasen 10 días, déjenos la novia aquí. Y él le dice, es ya, no puedo atrasar esto. Porque el mundo siempre va a querer atrasar tu llamado a Dios. Siempre vas a encontrar cosas que vas a poner antes que Dios. Siempre. Absolutamente en lo que sea de Dios, siempre hay algo más. Lo que usted quiera. Póngale el nombre, cada uno aquí sabemos qué es. Yo no tengo tantos años de servir a Dios, pero tengo algunos añillos de servir en un ministerio aquí y les puedo asegurar que cada semana es una lucha en mi espíritu para venir aquí. Es una lucha. Y a veces tengo que rendir mi corazón, mi carne, arrepentirme y decirle, Señor, perdón, yo no puedo ser tan egoísta, porque ya viví muchos años para el mundo, para la danza cananea y en Palmares y todo el vacilón, pero yo no puedo obviar lo bueno y lo lindo que ha sido conmigo y mi familia, y yo no puedo quedarme esto tan lindo y hermoso que tengo, esta gracia, lo que hemos visto, los milagros que hemos visto en esta iglesia, no me lo puedo quedar, yo quiero transmitirlo y quiero hacer crecer esto. Y yo sé que muchos quisiéramos ver este lugar abarrotado de más personas. Lamentablemente hay un testimonio allá afuera que se vende como que ser cristiano es una cosa así como que va medio aburrida y medio... Es lo más lindo que hay, caminar con Dios. Es lo más hermoso que hay. Pero también hay que pagar un precio. Y eso implica tomar decisiones. Porque cuando el Espíritu dice, venga, es ya. No es mañana, no, el levántese a orar ya, el levántese a orar ya. Es ayune ya. Pero seguimos pasivos, posponiendo. Y esas vocecitas, no, pues tranquilo, si es el mundial cada 4 años. Porque falte 2 domingos a la iglesia no pasa nada. Voy a dar un ejemplo. Pero así es en todo, ¿no? Tenemos hijos y entonces, no, es que ya ahora ya no puedo orar porque ya el chiquito y todo, y con qué tiempo. Ya no puedo servir yo con un bebé. Todas las cosas, no crean que eso yo no lo pienso, todos pasamos por esas pruebas. Claro que sí. Usted ve cuando hay actividades de fe y temas de esos en los que hay que dar. ¿Cómo nos cuesta? Así que siempre tenemos que tener presente eso. El Espíritu viene y llama. El siervo llegó y llamó y a ella su familia la quiso detener. Pero el Espíritu es diligente, es disciplinado, es ya. Esto es ya. Y se los digo así porque usted no sabe si mañana está aquí o no. Yo no sé si estoy mañana con ustedes. Como dijo Billy Graham, algún día escucharán una mentira que me he muerto. No, voy a estar más vivo. Probablemente me voy a dedicar a lo que más me gusta, que es la música. Porque si me llaman a ser abogado en el cielo, creo que diría que mejor no. Amén. Bueno, vamos a ir a un punto más adelante en la historia, ya para terminar, un último pensamiento en este pasaje y en esta representación.
dice que después, en el versículo 62 y 67, dice: Isaac, que vivía en el Negev, regresaba del pozo llamado Ber-Lahai Roi, el pozo del que ve y me ve, se significa, o del viviente que ve. Un apunto muy bonito, muy interesante, para que lo anoten ahí al lado de sus Biblias, es que este mismo pozo es el pozo en el que Dios encuentra a Agar llorando. Porque ella había huido cuando Sara, la esposa de Abraham, la empieza a despreciar, ¿verdad? Porque ya quedó embarazada. Entonces Sara la echa y Dios la encuentra en este pozo y ella es la que le pone ese nombre. El pozo del Dios que ve, el Dios viviente que ve y oye. Así que vean qué interesante donde, cuando viene la esposa, a dónde encuentra al novio, ¿verdad? Dice que venía del pozo. ¿Dónde está nuestro Dios hoy? Dice que era la tarde, la hora de la tarde. ¿En qué hora estamos nosotros espiritualmente? Ya está tarde, ¿no? E Isaac había salido al campo para meditar. Y nosotros sabemos que tenemos un príncipe, un rey en el cielo que ora e intercede por nosotros. Amén. Ese es en el lugar en el que nosotros vamos a encontrar a Dios. Imagínese usted qué momento más lindo va a ser ese cuando digamos: ¿quién es ese varón que anda por el campo? Como dijo Rebeca. Y viene a nuestro encuentro. Entonces hoy vamos a terminar alegrándonos y sintiéndonos maravillosos, alegres y contentos, llenos de esperanza, de gozo y de alegría de saber que cada uno de los que estamos aquí estamos llamados a un día encontrarnos con ese novio que es Jesús, porque dice que cuando la iglesia esté lista, seremos llevada en el cielo a Él y nos uniremos para siempre con el Señor. Y nuestro trabajo es caminar hacia eso, purificándonos, sirviéndole, haciendo las obras que Él nos llama a hacer, llevando la verdad allá afuera, que hay tanta necesidad de gente que necesita tanto oír el mensaje de Dios, la buena noticia de que ya Dios pagó el precio y hizo todo por ti. No hay nada que hacer. Usted nada más tiene que decir: yo creo, Jesús, yo te acepto en mi corazón y te pido que guíes mi vida. Y soltar el volante y sentarse al lado y dejarlo manejar. Porque el Espíritu Santo es el que lleva a la novia. Es el siervo el que lleva a Rebeca a Isaac. No es Rebeca sola la que llega. Es el Espíritu Santo el que nos lleva al novio. Qué bello, ¿verdad? Y por último nos vamos a Apocalipsis 19. Para que se lleven este pensamiento en sus mentes ahora que están celebrando las Navidades. Que algún día vendrá lo que nosotros conocemos como la teoría del rapto. La iglesia será llevada a un lugar y vendrá lo que se conoce como la gran tribulación, 7 años espantosos, en los que por fe nosotros creemos que no estaremos aquí. Y dice su palabra, hola mi amor, que dice su palabra que diremos esto: al final de esa tribulación diremos: después de esto vi algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: aleluya. Si hay una palabra universal es aleluya, ¿verdad? En cualquier idioma que usted la diga, la gente entiende. Aleluya significa alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios.
Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y más adelante entonces dice, entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar y el estruendo de un potente trueno que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino puro, blanco, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas obras del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Gloria a Dios. Es a esa fiesta que nosotros estamos invitados. Al final. Y a partir de ahí vendrá el milenio, donde reinaremos con Dios y seremos parte de ese reino maravilloso. Pero hay algo muy lindo ahí, que se los dejo para que lo lleven y lo estudien en su casa. Y esto nunca lo había notado hasta ayer. Pedí que me mandaran esa avioneta para saber que ya había que terminar. Entonces, dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Qué bonito, imagínense lo que debe ser el caballo de Jesús. Lo he visto en visión. Así es como siempre lo he visto. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Hay un nombre para nuestro Rey que solo Él conoce. Eso lo que nos dice a nosotros es que hay algo de Jesús que vamos a conocer. Hay un nombre que solo Él conoce, que nadie conoce. Y hasta ese momento sabremos cuál es. Es el nombre sobre todo nombre. Eso es una expectativa muy grande porque todavía nos falta mucho por descubrir de Él. Por eso su nombre es el gran yo soy. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su mensaje. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque estás llamando a tu iglesia, Señor, a mirar con perspectiva. Este año que acaba, Señor, estás llamando a tu iglesia a dar gracias, a alistarse y prepararse para el regreso, Señor, para ser llevada a ti, Jesús. Estás llamando a tu pueblo a alistarse con alegría, con optimismo, con gozo del Espíritu Santo para caminar con tu Espíritu Santo, Señor, hacia donde tú nos llevas, a reunirnos contigo, Señor. Hoy queremos pedirte, Padre, que tú pongas, Señor, un celo por nosotros, Señor, por tu verdad, por tu palabra, que nuestros pies no se aparten ni a derecha ni a izquierda, Señor, para que seamos guiados por la senda que lleva a ti, Jesús. Que todo aquello que venga, Señor, a distraernos, a atrasarnos, Señor, a impedir que avancemos hacia donde tenemos que llegar como cuerpo, como iglesia de Cristo, sea removido. Permítenos ser diligentes. Llévate de nosotros toda falta de disciplina, toda apatía, toda pasividad. Señor, todo aquello que nos esté impidiendo, Señor, caminar y acercarnos a ti, para que entonces podamos ver con nuestros ojos, Señor, a nuestro amado Jesús, y que podamos, Señor, estar cada vez más cerca de este gran momento en que nos has invitado
a las bodas del Cordero. Señor, te amamos y te glorificamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.